Estas clases no son un buen ejemplo de lo que estoy diciendo que debemos hacer, porque pues vamos a paso forzado tratando de cubrir lo más posible en 15 horas todo el material. Por favor, lean las partes que me he brincado. Cuando tenemos demasiado material, debemos de aplicar el principio de exclusión. El principio de exclusión es conocer nuestras limitaciones, tanto en tiempo de preparación como de predicación actual, así como el contexto congregacional donde predicaremos. Son tres cosas, tres tiempos que debemos tomar en cuenta. Y de los tres tiempos son preparación, predicación, y con otra opción, disposición. Este es el tuyo solo, tú solo. Tú solo sabes qué tanto tiempo de preparación tienes. Ahora, por mi vida, mi estilo de vida, mis obligaciones allá en Cuauhtémoc, yo sé que tengo 3 tardes para preparar escuela dominical y luego 3 tardes para preparar un sermón. Yo sé eso. Yo conozco mi vida, mis obligaciones, mi tiempo, mi programa de vida, etcétera, horarios, etcétera. Algunas veces, hermanos, el domingo termino de predicar. A veces voy y visito los domingos en la tarde, o tenemos una visita en la casa de compañerismo con alguna familia y se retiran, o llegamos a mi casa ya tarde, subo a mi estudio donde anoto algunas cosas durante el día en mi agenda, y algunas veces empiezo ya a preparar. Porque ya tengo en mi mente muchas cosas de la clase dominical o del sermón, algo que se me ocurrió mientras estaba aplicando, y empiezo a prepararme desde el domingo en la noche. Pero usualmente son lunes en la tarde, martes en la tarde, miércoles en la tarde para escuela dominical, luego jueves en la tarde, viernes en la tarde y sábado en la tarde para el sermón. Trato de apartar el sábado para la familia, pero usualmente uso el sábado en la tarde para terminar. Tú solo tienes que determinar el tiempo de preparación que tienes. Tu trabajo, tus obligaciones, tu familia, tu propia alma. Y permítanme hacer un paréntesis aquí de aplicación muy práctica. Preparar un estudio, ya sea para darlo en tu casa, o en un estudio bíblico en un hogar, o aquí en una escuela dominical, o en un sermón, no es tu cuidado espiritual. No es. Porque estás preparándolo para alguien más. No confundas. Es muy fácil confundir. Sobre todo cuando estás predicando cada semana. Es muy fácil. Bueno, ya estudié la Biblia y la ley. No, o sea, no le edifica a uno mismo. No, a uno mismo no. Es diferente. Es otro canal completamente. Tienes que estudiar la Biblia para ti. Para ti mismo primero. Ese es tiempo aparte. Esos son tus devocionales, por así decirlo. Entonces, tú determina cuánto tiempo de preparación tienes. En la predicación, tú y la congregación, donde vas a predicar. Ahora, yo sé que todas nuestras congregaciones son muy amables, muy gentiles, y cuando preguntamos a los predicadores, ¿qué tanto tiempo predican? No hay límite de tiempo. Pero siempre hay un límite de tiempo, siempre. Por ejemplo, ahí en Cuauhtémoc, trato de terminar a las 12:15. Y si alguien me pregunta, yo ya aprendí a decirle la verdad. Si alguien me pregunta, si hay un predicador invitado, me pregunta, ¿cuánto tiempo hay que predicar? Yo le digo, termina a lo máximo a las 12:15. La mayoría de nuestras congregaciones no quiere decir eso. ¿Por qué no quiere poner un límite artificial a una ocasión en que pudiera haber libertad? Pero si hemos reconocido que esos casos extraordinarios de libertad, es cierto, nos brincamos los límites. No se requieren un permiso con 4 copias notarizado
de la congregación para decirnos que podemos vengarnos. No, simplemente no lo hacemos. Entonces, tú tienes que considerar, y es ético tratar de mantenerte dentro del límite que la congregación en la que predicas está acostumbrada. Es ético, mándame. ¿Y si no dicen 10 minutos nada más? Si dicen 10 minutos, predica 10 minutos. A lo mejor vas a, no sé, a asambleas de Dios de los últimos, penúltimos cristianos y te dice 10 minutos, predica 10 minutos. Mándame. Sí, nosotros el día del cumpleaños de José Pablo le pedimos a Jason que predicara 20 minutos porque nuestro enfoque no eran los adultos, sino los niños. Y estuvo excelente. Ocasión especial. Bien. Este es lo tercero que tienes que tomar en cuenta. Esta es la congregación. La congregación. La disposición de la congregación. Y varía de congregación en congregación y varía de semana en semana. Varía. Ahora, hay un par de cosas que tienen que tomar en cuenta. Número uno, cuidado con los super piadosos. Siempre va a haber gente super piadosa. Hermano, hubiera predicado 3 horas más, hermano. ¿Qué paró? Pues porque yo mismo ya no aguantaba. Por eso paré. Ya no podía. Se me acabó el material que quería que volviera otra vez a página 1 y repitiera todo. Cuidado. Siempre hay gente así. Segundo, cuidado con los super quejosos. Siempre vas a tener algo así. Siempre. Hermano, qué gusto verlo, Dios lo bendiga. Sí, gracias. Hermano, no tiene el reloj, ¿verdad? Le voy a regalar uno en su cumpleaños. Siempre hay quejosos, siempre. Estoy ahorita en una conversación de email con un antiguo estudiante, se graduó en el seminario de los módulos pasados en Colombia y me escribe, pobre, es muy joven, pastor, y está muy cargado porque gente en su congregación, en los blogs, de ellos Facebook y sus blogs, están quejándose, ¿no?, de que predica muy largo. Y yo creo que les dije ayer, ¿no?, si tienen tiempo para los blogs, tienen tiempo. Son los súper quejosos. Tienen tiempo para oír. Sí. Entonces, cuidado con ambos. Este cuidado significa que no van a modificar estas tres cosas, no las van a modificar a causa de estos dos. Siempre son la minoría, siempre. Ahora, si toda la congregación, si las 50 personas a las que predicas te dicen, hermano, nosotros creemos que sus dones y habilidades están limitadas a 15 minutos. Si toda la congregación te dice eso, pues entonces limítate a 15 minutos. Si toda la congregación te dice, hermano, fue una bendición de Dios tu sermón y hubiéramos deseado que siguieras, es diferente. Esta es una minoría, me refiero a una minoría. Mami. Ahora hay otro grupo, creo yo, no sé, en fin, pues Francisco, en relación a ninguno de esos dos, sino termina, yo lo hacía, y ya lo evito porque digo, por conciencia, termina la plática y se le acercan al predicador a hacerle una bola de, casi lo agarran de psicólogo, de consejero, de no sé. Sí, los super necesitados. Sí, y de eso, ¿qué opinas? Porque digo, a lo mejor yo llego con una necesidad, pero tú ya predicas. Bueno, lo que sucede es que hay que hacer una extensión entre predicador y pastor. Sí. Algunos hombres son predicadores y no pastores. Otros hombres van a ser pastores y por lo tanto también van a predicar. Hay una diferencia. Por ejemplo, John Piper, en esa conferencia que estuve, él mismo dijo en el púlpito, antes de empezar, al final del sermón, aquí voy a estar abajo, en la plataforma, para cualquier persona que quiera, que necesite tiempo conmigo. Terminó de predicar, predicó, por cierto, media hora, y nos dio como una tonelada de sustancia. Y luego bajó de la plataforma y se hizo una fila, para hablar con él, muchos nomás para saludarlo, otros para pedirle su autógrafo,
otros para pedirle consejería, algunos para que orara con ellos. Pero ahí se quedó parado. Al ratito vino alguien y le trajo un vaso de agua, pero ahí se quedó parado y la fila estaba ahí. Y estoy seguro que se quedó hasta que se acabó la fila. Ahora, pero ese es un pastor. Un predicador, alguien invitado o alguien que nomás predica, no es un pastor. Si las preguntas son sobre el sermón, debe estar dispuesto a contestar. Pero muchas veces son necesidades, es otra carga, es otra situación. Entonces tenemos que discernir si es un predicador o un pastor. Un pastor siempre va a estar dispuesto a hacerlo, siempre, y debe de estar dispuesto a hacerlo. Ahora, si es un pastor y tiene, no sé, un cerco alrededor, que no le puedes preguntar nada ni pedir nada, no es un pastor. Así de sencillo, no es un pastor. Muchas veces, jóvenes sobre todo, predicadores, yo evitaría ponerlos esa carga. Yo evitaría, porque saben lo que predicaron, pero no están en el punto en que pueden aconsejar, o que pueden en ese instante responder a una pregunta que no tiene que ver con el sermón, pero es de la vida de la persona y necesita una respuesta. En esos casos, el predicador más bien debe apuntar, ahí está el pastor. Pregúntale a él. No sé si responde su pregunta. Sí, paso. Mande. En nuestro caso, ¿qué hacemos? Mándeme. En nuestro caso, ¿qué hacemos? En su caso, ¿qué hace? Lee la Biblia, córrele. Y le regalo un libro. Tómate una aspirina y me llamas Sí, ahí nos vemos. Sí, no, en el caso de ustedes como congregación, ¿dices? Sí. En el caso de ustedes como congregación, dos cosas. Aunque esto vamos a hablar el sábado. ¿Qué es ahora? ¿Viernes? Sábado. Ahora es jueves. Vamos a hablar de esto el sábado, cuando si tienen algunas preguntas o dudas o cuestionamientos de ese chafaldrana. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Principio de exclusión, entonces. Ahora, si no tenemos toda la semana para estudiar el texto, si tenemos 30 minutos para predicarlo, si nuestra congregación está a un nivel de 45 minutos de atención, entonces debemos darnos cuenta que no podemos cubrir estos 7 versículos de Romanos 1 al 7 de una manera profunda. Por lo tanto, debemos decidir entre 3 posibilidades. Vamos a dividir el material, van a ser varios sermones. Vamos a cubrir superficialmente el material. No es pecado hacerlo, hermanos. No es pecado hacerlo. Algunas congregaciones es lo que necesitan. Algunas congregaciones ir bien profundo en el material, aunque tú lo hiciste en el estudio, el dárselo va más allá de su capacidad de absorción. ¿Entienden eso? Tienen que decidir si la congregación puede absorber, a qué profundidad puede. Tercero, seleccionaremos del material. Nuestro texto es versículos 1 al 7, pero decimos no tengo tiempo. Entonces voy a seleccionar de todo el material que descubrí. Voy a solamente hablar de estos 3 o 4 cosas. Tengo 10, 15 cosas, pero estas 3 o 4 son las que logro cubrir bien. Ahora, un caso. Supongamos que estamos en una serie expositiva consecutiva de la carta a los romanos. Y en la preparación de esta serie, no solamente hemos hecho el estudio de trasfondo, pero hemos enseñado brevemente el material de contexto histórico. Y supongamos de igual manera que estamos convencidos que debemos predicar una serie realmente expositiva. Y por lo tanto vamos a escudriñar bastante en las Escrituras. No va a ser una exposición superficial, no va a ser un comentario, sino que realmente vamos a buscar dar la substancia. Estamos comprometidos entonces a una exégesis y a una exposición de esta carta. Ahora, tomando los textos de nuestro ejemplo, hemos optado entonces por dividir el material. Además, vamos a seleccionar del material. Dentro de nuestra exposición tocaremos algunos temas importantes que se presentan naturalmente del texto, tales como biografía, Pablo, incluye instrucciones sobre el apostolado, eclesiología, la iglesia en Roma, cristiandad, el llamado de los cristianos, evangelio, su esencia, la doctrina de justificación, el Hijo, sus atributos y oficio, persona y obra, es decir, esos 5 temas se sugieren a sí mismos de estos 7 versículos, y de seguro otros temas pudieran ser obtenidos de este pasaje. Por lo tanto, tenemos mucho material que cubrir, pero al mismo tiempo no queremos pasar años en la carta a los romanos. Ahora, mi hermano tiene creo que 4 años predicando en Romanos,
y nomás ha llegado el capítulo 7. Piper, cuando predicó ese sermón hace ya 7 años, dijo, y estaba en Romanos 9, dijo que tenía 20 años predicando sobre Romanos. Y lo pueden constatar en su sitio de internet. Porque me recuerdo que en la introducción él dijo, algunos están aquí que nacieron cuando empecé esta exposición. Dice, algunos tienen bebés. Algunos de los que nacieron cuando empecé ya tienen bebés. Y les dio risa a algunos porque dicen, no, él dio la ilustración. Algunos de ustedes no miden su vida por años, miden su vida por sermón. Yo nací en el sermón 3 de Romanos. Yo nací en el sermón 24 de Romanos. Y Piper así fue su introducción a esa predicación. O sea, tenía más de 20 años y todavía no termina Romanos. Si van a su sitio web, porque yo los he estado bajando. ¿Cuál es, perdón? Es Desiring God. DesiringGod.org. Así es. Yo los he estado bajando porque como Romanos es el Desiring God, como en el internet mayúsculas y minúsculas no son. Nosotros entendemos que... ¿O cómo? ¿Mande? Es org, perdón. Es org. Yo he estado bajando los sermones de Romanos porque es el libro favorito que tengo. Y todavía no termina. Todavía no termina Romanos. Tiene varias décadas predicando Romanos. Ahora, si decides que vas a pasar años o no, optamos dividir estos 7 versículos en 2 sermones. El primero cubriendo puntos 1 al 3 y el segundo puntos 4 y 5. El primer sermón entonces cubrirá la introducción misma. Pablo, a todos los que están en Roma, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Punto número 2, la descripción de la iglesia en Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo. Punto número 3, la descripción de Pablo mismo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como esos puntos mismos fueron derivados del diagrama, podemos tener la seguridad que nuestro bosquejo es tanto bíblico como natural. Pero quizás para facilitar su exposición podemos modificarlo. No el texto, el bosquejo. Puesto que un concepto central de Romanos es la fe, podemos empezar a grabar esto en la mente de nuestros oyentes por medio de modificar el bosquejo a, punto número 1, la bendición de la fe. Pablo, a todos los que están en Roma, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Punto número 2, la congregación de la fe. Ahora yo sé que esa es algo de los católicos, ¿no? La congregación de la fe, creo que es una secta o algo de los católicos. Pero es mi punto número 2, la congregación de la fe. Amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo. El apóstol de la fe, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, obviamente, a través de nuestro estudio, ese bosquejo puede ser modificado según la luz que vayamos recibiendo, según el material que vayamos juntando y según la dirección espiritual que vayamos obteniendo. Ahora, eso es con respecto al bosquejo. En la unidad 11, con la que vamos a concluir esta noche, les presento algunos consejos de cómo ir de tu preparación al púlpito. Digamos que este es tu escritorio. Ahí está tu escritorio. Estás sentado con la Biblia abierta. Tienes todos estos libros aquí que has estado consultando. Tienes tus hojas con tus notas, etc. ¿Cómo ir de aquí a aquí? ¿Cómo ir de aquí a aquí, donde vas a predicar de la Biblia? ¿Cómo ir de tu estudio al púlpito? El error que cometemos es no tratar de que esta sea una transición. Muchas veces nos traemos todo esto acá. No es una ponencia, no es una lectura académica, es un sermón. Es un sermón. Ahora, una de las cosas más difíciles es haber hecho todos los estudios gramaticales, léxicos, sintácticos sobre nuestro texto
haber hecho los estudios de trasfondo, haber seleccionado las palabras claves, haber hecho los estudios de esos términos y aún no tener idea de qué trata el pasaje y qué vamos a decir de él. Si fuéramos a dar una lectura teológica, no sería mucho problema. Pero se supone que vamos a predicar la palabra. Entonces el cruce a la homilética, este es el cruce a la homilética. Aquí es homilética, predicar. Acá es hermenéutica, exégesis. Acá es homilética. Este es el sexto paso de nuestro texto. Ahora, tenemos dos ayudas para ese cruce. Por la buena providencia de Dios, a principios del siglo XXI nos hallamos con una riqueza insondable de material de ayuda para lograr comprender el mensaje del texto. No somos los primeros en venir al texto. Su mensaje ha sido oído y proclamado innumerables veces por dones de Cristo a su iglesia. Una de esas herramientas, en sí misma una teología, es la teología bíblica, donde se nos muestra la progresión de revelación de la redención de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, particularmente por medio de los pactos divinos que forman ese único método de salvación que los teólogos llaman el pacto de gracia. Un conocimiento de la teología bíblica permite al intérprete traer la luz de la Escritura a iluminar ese texto en particular que está estudiando. Ahora bien, no todo pasaje es igualmente claro. Tampoco todo pasaje tiene que ver igualmente con la teología bíblica. Y por lo tanto, no debemos esperar que esta ayuda haga el trabajo por nosotros. El uso de la teología bíblica en la exégesis es por medio de la analogía de la fe o escritura. Este uso es simplemente un corolario del principio de... Esta frase latina simplemente significa la escritura se interpreta a sí misma. No debemos confundir la aplicación de este principio con el apelar a la tradición cristiana. No, es un hecho que los reformadores proclamaron este principio en contra de la práctica católica de interpretar la Escritura por medio y por debajo de la supuesta tradición apostólica. Lo que se busca es que el resto de la Escritura, particular el Nuevo Testamento, nos informe sobre las palabras claves y los temas que nuestro texto toque. Para hacer esto, volvamos a esas palabras que hemos identificado en nuestro texto. Ahí están esas palabras en negrita. Ahora, antes de continuar, descubrí ayer que estaba ahí sentado un librito, un pequeño librito. ¿Cuál es el título de Goldsworthy? No se vayan, espérenme que voy a ir por ese librito, porque no recuerdo el título. Unos diccionarios. 20% de Sí, que los que vengan. no me leen. Porque con meses sin interés. 18 meses sin interés. 18 meses como un diccionario, un comentario. Estos dos libritos, en particular este, Evangelio y Reino, de Graham y Goldsworthy. Hay muchos. Y este, Gran Panorama Divino, la Biblia de comienzo a fin, de Vaughan Roberts. Estos dos son herramientas que, noten, son bien delgaditas. Pueden, si las leen, ayudarles a tener una perspectiva general de la teología bíblica. Esas son las herramientas. Ahora, por medio de una concordancia, con indicación de la palabra original que ha sido usada, veremos por orden 4 cosas. Cómo ese término fue usado en el mismo libro. ¿Recuerdan esos círculos concéntricos? Cómo ese término fue usado por el mismo autor. Cómo ese término fue usado en el mismo testamento. Y cómo ese término fue usado en la Biblia. Ahora aquí lo que sigue
Es simplemente un trabajo sobre esos primeros 7 versículos. Léanlos en su propio tiempo. Lo que hago es que tienen que encontrar esas palabras claves y estudiarlas. Ahora, si ustedes leen estos 2 libritos, van a notar que varias de esas palabras claves están allí, porque son enfáticas en la historia bíblica de redención, de Génesis a Apocalipsis. En esa progresión de teología hay esas enseñanzas. Si tan solamente estudiáramos bíblicamente profetas, no habría todo este despapalle carismático que existe. Si tan solamente estudiáramos. Pero como usualmente estudiamos un texto, así átomo por átomo, y no vemos todo el cuadro. Estos 2 libritos lo que hacen es ayudarte a ver todo el cuadro de la Escritura, de principio a fin. Esa es la primera ayuda. La segunda ayuda es teología sistemática. Aunque muchos intérpretes evitan reconocer sus presuposiciones y prejuicios, nosotros no debemos tener vergüenza de confesar que creemos en las grandes doctrinas enseñadas en la Biblia, defendidas por los fieles padres apostólicos, recuperadas por los reformadores, vividas por los puritanos, encontrando su sistematización en las grandes confesiones de fe, una y otra vez defendidas y proclamadas por teólogos fieles y que hoy en nuestros días están acrecentándose en nuestro mundo hispano. Todo esto significa que no despreciaremos el uso de la teología sistemática en nuestros estudios. No somos los únicos ni los primeros en venir al texto, así que no tiene caso perder el tiempo y tratar de reinventar la rueda. Cuando innumerables veces nuestro texto ha sido citado, ya sea en alguna confesión o expuesto en una teología sistemática, debemos hacer uso de esa herramienta y aceptar su ayuda. ¿De qué sirven los tomos en nuestra biblioteca si solo acumulan polvo o son meros adornos por supuestamente proclamar nuestra grandeza? Hermanos, les confieso, eso que escribí yo hace ya más de 10 años, me remordió la conciencia. Yo tenía esos más de 2.500 libros como trofeos. Cada vez que agarraba uno, tenía que salir por el polvo arriba. Hermanos, si ustedes están teniendo una biblioteca, úsenla. 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 No son trofeos. Si tienen polvo arriba, algo anda mal. Algo anda mal. Compren nomás lo que vayan a leer, lo que vayan a usar. No cometan el error que yo cometí. La primera herramienta que les recomiendo es la confesión de fe. Este es el comentario, no sé dónde está la chiquita por ahí. Bueno, ¿Está? ¿Se acabó? ¿está ahí atrás? Están por acá. ¿La rústica? La Sí, confesión. la rústica o cualquiera de las dos. Me gusta la azul porque tiene la introducción. Sí, la de Peregrino no hay ahorita. No hay ahorita. Si pueden conseguir la Esta. azul, consigan la azul. Esta es la que imprimieron en Puerto Rico, se me hace. Ajá. Esta ya es en España. Sí. Ah, no, la primera edición en español por la Iglesia Bautista Veriana, 1989. Ellos hicieron esta traducción. Pastor Noble Bater y el pastor David Surplus. La única, bueno, esta tiene la ventaja que tiene el comentario que Spurgeon hizo cuando la reimprimió, y luego tiene una pequeña introducción que esos dos pastores le hicieron. La desventaja de esta es que no tiene un pequeño tratado de introducción al uso de confesiones, la legitimidad y el uso de confesiones, de Robert P. Martin. Y si la azul, la editada por Peregrino, dices, Peregrino tiene ese tratado. Si consiguen esa, consigan esa. Creo que también la tiene la morada, profesor. Sí, esta también, el libro entero lo tiene, la exposición. Tiene la introducción que dice de Ahí sí, la introducción. el uso legítimo de las Ahora, confesiones. si van a comprar un libro, compren este, porque ese tiene la exposición. Fue mi profesor también, Sam Waldron.
Les recomiendo la confesión de fe. Aún esta chiquita, ¿cuánto cuesta? 35. 35 pesos, hermanos. 35 pesos, un cuerpo de doctrina sistemática increíble. Trato de estudiarla una vez al año. En esta Biblia tengo notas de dónde están las citas. A ver si encuentro una. Porque no hay citas en cada, pero hago notas de cuando hay una cita de la confesión de fe. Bueno, vamos a Timoteo y va a haber varias. Sí. Por ejemplo, capítulo 5, artículo 7, cita 1 Timoteo 4:10. ¿De qué me sirve eso, esa nota a mí? Voy a la confesión de fe, al capítulo 5, artículo 7. Ahí está. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente o malista, es decir, de los que creen. ¿Qué enseña ese versículo? Enseña esto. Si leen esta confesión de fe, si la entienden con la ayuda de Waldron, van a tener en sus mentes y en su conocimiento una teología sistemática. Una teología sistemática, hermanos. En su mente. No desaprovechen eso. Es increíble. Después los institutos de Calvino. Después Berkhoff. Después Hodge. Después los escritos puritanos en nuestro lenguaje. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, de nuestro texto, solo Romanos 1:7 citado en la confesión, en artículos 2 y 6 del capítulo 26. Pero solo escuchen y vean qué tanta mayor luz tenemos por medio de esta herramienta. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Eso es luz. Tiene 4 siglos esa frase. Pastores la escribieron. Úsenlos. Ahora bien, en algunas ocasiones, los términos que hayamos determinado como claves no serán tratados ni en la confesión ni en alguna sistemática. Pero esas veces son realmente pocas. Porque si son claves, van a estar en la sistemática. La mayoría de las veces, nuestro texto será referenciado una y otra vez en alguna de esas herramientas. Y tendremos que aplicar el principio de exclusión realmente, porque no podemos ni tenemos tiempo de leer todo, ni de estudiar todo. Pero por lo menos conozcamos la confesión de fe y sus pasajes bíblicos claves para usar esta ayuda que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Otro consejo. De nuevo, lo mejor es tener notas personales archivadas que nos ahorren tiempo en esta labor. Y, segundo, tener libros marcados con esos lugares particularmente provechosos, ya sea en el margen o de alguna manera indicándonos que esos amigos y hermanos han pasado por nuestro texto y tienen mucho que decirnos. Ahora hay un séptimo paso y el último de exégesis antes de ir a homilética que vamos a considerar mañana. El séptimo y último paso del exégesis es la recopilación y ordenamiento de nuestras notas. Ya sea que trabajemos con papel y lápiz o con computadora, la abundancia de material sobre nuestro escritorio no se va a ordenar por arte de magia, hermanos. No lo vamos a tirar y el Espíritu Santo nos va a acomodar cuando caiga. No.
No hemos de asumir que el Espíritu Santo hará nuestro trabajo y nos presentará el material debidamente ordenado y listo para ser presentado. Aquí conviene recordar otra vez el principio de exclusión. En una serie expositiva significa que vamos a dejar material para otro sermón. La mayoría de los predicadores hacemos uso de nuestra memoria para tratar de recordar todo lo que hemos investigado y descubierto. Pero también muchos de nosotros tenemos multitud de notas jeroglíficas que después batallamos en descifrar. Por lo tanto, es necesario que cultivemos orden en nuestras notas. Bien pudiera ser, o mal más bien, que tengamos mucho que decir y enseñar, pero por falta de orden no podemos ni digerirlo nosotros mismos, ni mucho menos presentarlo a nuestros oyentes. Ya sea que escojamos escribir al mismo tiempo que encontramos material y después volver sobre él para editarlo a forma de sermón, o que tengamos notas manuscritas de ese material, cada uno de ustedes debe encontrar el método que mejor vaya con sus habilidades y tiempo. Yo les puedo decir qué hago, pero ese soy yo. Ustedes tienen que encontrar su método de hacer esto. Por ejemplo, después de leer todo el libro donde está el texto que he de predicar, leo ese texto en el original, hago el trabajo de síntesis y diagrama, estudio de palabras y bosquejo, comparo con la versión en español, nosotros usamos la Reina Valera de 60, hago las notas necesarias si es que he de cambiar cierto énfasis y comienzo a escribir mi sermón. Dejo ese primer borrador para continuar meditando y orando sobre el texto. Después voy a mi banco de memoria o de archivo para recordar qué puntos teológicos y sistemáticos se encuentran en mi texto. Después visito la Biblia de estudio, donde he hecho notas en mi propia lectura. Algunas veces iluminación ocurre cuando estoy haciendo una lectura de estudio personal. Vuelvo a mi borrador y lo reviso. Después visito a mis amigos, los comentarios, y comparo notas. Usualmente encuentro que debo corregir las mías o añadir a ellas. Vuelvo al borrador y lo reviso una vez más. Esto es seguido de más meditación y oración antes de hacer una penúltima revisión. El escrito actual del sermón debe esperar a la consideración de homilética, pues esa es el área especializada sobre la escritura y presentación de sermones. Ahora consejo. No hay una ley de los medos y persas sobre el método a seguir en este paso. Cada quien debe encontrar por sí mismo, para mayor uso de sus habilidades, herramientas y tiempo. Lo que les acabo de escribir es lo que yo hago. No es la ley de los medos y los persas. Cada uno de ustedes tiene que encontrar qué debe hacer con las herramientas que tiene, las habilidades que tiene y el tiempo que tiene. ¿Se entiende esto, hermanos? Algunos autores, algunos libros dicen, tienes que hacerlo así. No, no es cierto. No funciona. Porque no somos iguales. Todos estamos en diferentes niveles de habilidad, de entendimiento, de iluminación. Tenemos diferentes herramientas. Tenemos diferente tiempo. Pues cada quien tiene que hacer lo suyo. Pero vamos a parar ahí, Dios mediante. Mañana vamos a concluir con homilética propiamente hablando. Y veo que sí va a haber tiempo de cubrir todo lo que deseo cubrir con ustedes. Vamos a... ¿Qué consejo me das en relación a esto? Haz de cuenta que yo empiezo a hacer un estudio y entonces empiezo a escudriñar y me empiezo a meter y acabo ya con todos los libros. Entonces, pues, obviamente ahí no hay tiempo. Sí, o sea, como que empiezo a... Y esto de... no, y acá puede estar... Y por ejemplo, si voy a hablar de la oración, y entonces acabo utilizando montones de libros y pues realmente no voy a llegar al objetivo porque no me va a dar tiempo. Muy bien. En esos casos, el primer paso fue decidir qué tipo de estudio va a hacer. Si es una serie consecutiva de un libro, es decir... Vamos a pensar que este es para mí. Para usted, para su propio estudio. Eso es lo suave. Si es para su propio estudio, lo que debe de hacer es no limitarse al tiempo. Nunca. Nunca se limiten a tiempo cuando es estudio propio. Sigan. Puede tardar meses, años. Pero como es para usted, hágalo. Por ejemplo, un estudio personal que tengo es sobre los pactos. Y he estado varios años en ello.
tengo otro estudio sobre misiones. Cuando lo empecé a escribir pensé 20 páginas. Llevo 120 páginas del primer volumen, que espero que sean 3 volúmenes. Pero es estudio personal. Sí. Y empecé hace como 15 años. No he terminado. Y ahí está. Ahí está un archivo en mi computadora y impreso por si se rompe la computadora. Pero no me pongo límite. Manda. ¿Cómo es que un predicador como John MacArthur le alcanza el tiempo para escribir tantos libros además de todo? Se llama Philip Johnson, el secreto. Philip Johnson es la mano derecha de MacArthur. MacArthur predica. Philip Johnson tiene mucha gente que transcribe, que está escuchando y está escribiendo rápido. Philip Johnson agarra esos sermones, los edita. John MacArthur no escribe, John MacArthur predica. Philip Johnson edita lo que secretarias han transcrito de los sermones y lo pone en libro. Ese es el secreto. Mándenme. En ese caso tendríamos nosotros que escribir todo el sermón, todo lo que vamos a predicar, o sea... Es una de las... ¿Parece como una lectura? Sí. O... Es una de las cuestiones que vamos a ver en homilética. La pregunta, ¿cuánto escribir? ¿Debo escribir? ¿Cuánto escribir? Vamos a verla esa mañana. Bueno, vamos a concluir en oración. Gracias, hermanos. Yo sé que es cansado. Fueron a trabajar este día o a la escuela. Y es cansado pasar estas 3 horas aquí, pero hermanos, de corazón se los digo, ha sido un gran privilegio estar con ustedes. Ha sido un gran privilegio. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Hermano Rogelio, por favor, nos concluye en oración. Padre Santo, pues queremos darte muchísimas gracias porque tú nos has reunido aquí y has tenido la misericordia de traer un hombre de lejos, Señor. Tú sabes nuestra necesidad, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Queremos servirte, Señor. Nos sentimos abrumados ante la inmensidad de tu obra, Señor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer, Señor? Por eso te rogamos que tú hagas el trabajo en nuestras vidas, Señor. Una vez más lo volvemos a comprender, Señor. Te pedimos tu guía, te glorificamos, Señor. Seres diminutos, insignificantes, Señor. Hablando de grandezas, Padre. Te pedimos que tú des a esta iglesia lo que necesita, Señor. Perdona todo lo malo que tenemos, Señor. Santifícanos. Gracias por tantas bendiciones, Padre. Danos hombres con carácter, Señor, para edificar sobre nuestro tiempo, Señor. Edifica tú sobre nuestras vidas, Padre. No queremos olvidar tampoco cosas tan importantes en nuestras vidas como ser amorosos, como predicar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad. También te queremos recordar al pastor Wayne, Señor, para que tú lo fortalezcas, Señor, que lo guíes en su camino, Padre. Gracias por todo, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden su tarea para mañana. Y recuerde a alguien, por lo menos uno de ustedes, traer una cámara, un tripié, para tomarnos una foto juntos. ¿Alguien tiene cámara? ¿Tienes cámara? Es que mañana voy a... Ah, No, yo ¿quién tiene? Yo tengo. Yo tengo cámara. Yo pregunté cuándo tienen función. Yo creo que nunca. 1:30. ¿Sí? 1:30. ¿Sí? Sí, ya la yo creo que me... Bueno, mañana. Hermano, No, sí, porque son 15.
Estamos